Le damos la gloria al Señor por todos los hermanos que nos están viendo por televisión en sus casas, en algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica, Europa, Asia y algunos países de Europa. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 46. Y yo quiero que usted inmediatamente, mi hermano y mi hermana, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer de los versículos del 10 al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad y fuego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ya tú ministrabas desde antes en este lugar. Poderoso y glorioso eres, Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 46. En esta hora reprendemos a Satanás y sus principados, sus potestades y sus gobernadores de tiniebla y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de Dios. La gloria es para ti, Señor. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Santo eres. Aleluya. Hermanos y hermanas, estamos estudiando la sexta promesa dada por el Señor a la iglesia santa y a la iglesia vencedora. En los mensajes de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Esta sexta promesa es la autoridad sobre las naciones para regirla con vara de hierro. Te estoy hablando que esto ha de acontecer en el milenio. Hoy vamos a finalizar el estudio de esta promesa, pero antes quiero enumerarte las 12 promesas que están contenidas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis que fueron dadas a la iglesia para que te animes, para que te fortalezcas y vayas siguiendo el hilo conductor de estas prédicas que iniciamos con la primera promesa, que es el árbol de la vida, referido, hermano y hermana, a la descendencia. Primero quiero decirte que las 12 promesas para la iglesia se relacionan con las 3 grandes promesas de los 8 pactos. Y estos son la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, la promesa de la tierra nueva y los cielos nuevos, el universo nuevo infinito que será poblado por la descendencia santa multiplicada por los siglos de los siglos. Y la tercera gran promesa es la del gobierno eterno, que iniciaremos ciertamente en el milenio, pero que continuará, para que lo tengas en cuenta, para siempre en el reino eterno. Gobierno que está constituido por 3 funciones. Y presta atención. Reinar, es decir, ser reyes, juzgar, ser jueces,
y ministrar, ser sacerdotes. Y este gobierno será heredado por nuestra descendencia multiplicada eternamente. Aleluya. La cual heredará naciones que son las que se multiplicarán también por toda la eternidad en el imperio dilatado, extendido sin fin, dice la palabra, que se le ha prometido al Señor Jesucristo. Yo quiero que tomes nota, hermano y hermana, de lo que te voy a decir. Te voy a hacer un resumen de lo que acabo de enunciarte. Cuando termine la prédica, yo quiero que vuelvas a verla para que tú recuerdes bien la enseñanza y te goces con las grandes y poderosas promesas que nos ha otorgado nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Les decía que son 12 promesas las que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y se las voy a enunciar para que tome nota y para que luego continuemos, hermano y hermana, con la sexta, que es la autoridad sobre las naciones referida al gobierno. Empezamos. Primera, es decir, la primera promesa. Comer del árbol de la vida. Se relaciona con la descendencia santa multiplicada eternamente para adorar a Dios por todos los siglos de los siglos. La segunda promesa, corona de la vida y por lo tanto no sufrir de la segunda muerte. Yo quiero que tú prestes atención a lo que te voy a describir. Hermano, mire, esto implica tener toda la herencia eterna, las tres grandes promesas, la descendencia, la tierra y el gobierno que nunca tendrán fin. Escucha, que no se detendrán. Aleluya. 3. Comer del maná escondido, que se refiere al cuerpo resucitado y glorificado para dar descendencia viva, santa y eterna. 4. La cuarta promesa, la piedrecita blanca, que se refiere al sacerdocio, es decir, al gobierno. Quinta promesa, el nombre nuevo, que se refiere a la prolongación de la descendencia por toda la eternidad. Sexta promesa, la autoridad sobre las naciones, se refiere al gobierno del cual ejerceremos primero con vara de hierro, aleluya, en el milenio. No pierdas nota de esto. Pero esta autoridad sobre las naciones continuará por toda la eternidad, hermano, sobre las naciones, porque seremos reyes y sacerdotes para siempre. Séptima promesa, la estrella de la mañana. Se refiere a la descendencia eterna. Octava promesa, las vestiduras blancas. Se refiere al sacerdocio, por tanto, se relaciona con el gobierno. La novena promesa, el Señor confesará nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. Así dice la palabra. Se refiere a la descendencia. Décima promesa, ser columna en el templo de Dios. Se refiere al sacerdocio, por tanto, al gobierno. Onceava promesa, el Señor escribirá sobre nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Se refiere a la descendencia, al gobierno y la tierra y los cielos nuevos. Doceava promesa, el Señor nos dará que nos sentemos con Él en su trono, y se refiere al gobierno eterno. Son 12 promesas, amado hermano, amada hermana. Gózate por esta gran bendición, aleluya. Y las 12 contienen las 3 grandes promesas de los 8 pactos. Hasta el momento hemos estudiado entonces 6 promesas en este camino en el que el Señor nos está perfumando para seguir preparados para su venida. Hermano, esa venida que está a la puerta. Hoy terminaremos de estudiar esta sexta promesa. Yo quiero que ves tomando nota, que tomes nota de lo que te estoy diciendo. Y luego seguiremos con las otras 6 promesas poderosísimas. En la prédica pasada estudiamos las funciones de ser jueces y de ser sacerdotes durante el milenio. Dijimos que como jueces juzgaremos con la ley de Dios y vimos pasajes que demostraban esto, hermano y hermana, y las razones
es que los mortales del milenio nacerán con la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica. Un segundo hecho que demuestra que la ley será aplicada durante el milenio y forma parte del gobierno con vara de hierro. Son los sacrificios de la ley que se llevarán a cabo en el templo milenial, como dice el profeta Ezequiel en los capítulos 40, 41, 42, 43 y 44. Dice el profeta en estos capítulos que son difíciles de comprender, que en el sistema de sacrificios en el templo milenial, los sacerdotes de la línea de Sadoc ministrarán y no los otros levitas. Así pues que yo te invito a que leas Ezequiel en el capítulo 44, búscalo por favor, en el versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Yo quiero que tú tomes en cuenta lo siguiente. Aquí se aprecia que durante el milenio habrá personas que no se habrán convertido a Cristo. Escucha bien. Y son llamados aquí incircuncisos de corazón y de extranjeros, porque ya hemos dicho que nacerán en pecado con la naturaleza adámica. Y deberán arrepentirse y convertirse para que puedan participar de la adoración en el templo milenial. Aleluya. Pero yo quiero que sigamos leyendo, mi hermano y mi hermana, a Ezequiel 44. Vamos a seguir leyendo en el versículo 10 y vamos a ir hasta el 14. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Si usted acaba de leer conmigo, usted va a notar lo siguiente, hermano y hermana. Los levitas y descendientes serán porteros, escucha bien, del templo durante el milenio. Dice que se encargarán de matar el animal para el holocausto. Quiero casi que deletrearte esto, lo cual indica que habrá sacrificios durante el milenio en el templo. Pero no se hará el sacrificio de la tarde, que está relacionado proféticamente con el del Señor Jesucristo. Por tanto, hay tres razones por las cuales habrá sacrificio y holocaustos durante el milenio. A saber, una razón es para que Israel tenga la oportunidad, escucha bien, de darle las ofrendas al Señor en el templo, como nunca lo pudo hacer por causa de su pecado y por supuesto de su apostasía. Israel tendrá la oportunidad de ofrecer los sacrificios con fe y con santidad. Aleluya. 2. La segunda razón de los sacrificios con derramamiento de sangre es porque los mortales nacerán con la naturaleza pecaminosa y las obras de la carne querrán levantarse. Estos mortales
convivirán con el Señor Jesucristo. Y los glorificados, que estarán formados por la iglesia glorificada, los resucitados y glorificados de Israel. Y de los gentiles, también salvos, que mueran durante la tribulación, los cuales resucitarán, como dice Apocalipsis 24. De tal manera, hermano y hermana, que los santos puros y eternos, escucha bien, estarán conviviendo en la misma tierra con esos mortales adámicos. Y los sacrificios de sangre serán como un evento barrera, escucha, que posibilitará esa coexistencia de los dos tipos de seres, los mortales adámicos y los glorificados. 3. Una tercera razón es que los sacrificios con derramamiento de sangre también tendrán la función de servir de recordatorio del pecado y sus consecuencias. Todos los habitantes del milenio recibirán enseñanza ilustrativa mediante estos sacrificios. Los sacrificios no tendrán el objetivo de limpiar el pecado, por cuanto Cristo ya pagó por los pecados, y la salvación será también por arrepentimiento y fe durante el milenio. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, los sacerdotes que ministrarán en el templo los sacrificios que describe el profeta Ezequiel serán mortales, porque dice que el príncipe ofrecerá el sacrificio por sí mismo y por el pueblo. ¿Quiere leer conmigo Ezequiel 45 y leemos del 18 al versículo 23? Así ha dicho Jehová, el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. La pregunta, hermano y hermana, es: ¿cómo ejerceremos el sacerdocio como iglesia glorificada en relación con la descripción del templo milenial que hace el profeta Ezequiel? Yo quiero que recordemos que el profeta Ezequiel describe al pueblo de Israel mortal, al que se le dará la oportunidad de servirle al Señor Jesucristo como siempre debió de servirle, aleluya. Y nunca lo pudo hacer porque después que salió de Egipto, pecaba permanentemente hasta el juicio de las cautividades, y al regresar a la tierra después de los 70 años de exilio, volvieron a pecar hasta que en Malaquías el Señor le dio a Israel la advertencia y el llamado al arrepentimiento, pero también le dio la promesa de su primera venida, aleluya. Cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, Israel lo rechazó. Ya eso lo saben ustedes. Y el Señor le dejó su casa desierta hasta hoy. Después de los 7 años de la tribulación, Israel, salvo mortal, entrará al milenio, escucha bien, y se multiplicará. Y Dios entonces le dará la oportunidad de servir en el templo milenial conforme a lo escrito en la ley, aleluya, en la propia presencia del Rey. Alabado sea el Señor.
Ahora bien, hermano, la iglesia glorificada, al ser la esposa del Cordero y habiéndosele prometido el reinado y el sacerdocio, guiará al Israel mortal en su servicio, en cómo adorar al Rey en santidad, conforme a la palabra de Dios. Pareciera algo inaudito que la iglesia glorificada tenga dominio aún sobre el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios enseña esto, hermano y hermana. La palabra enseña que el gobierno de la iglesia está por encima, pero no en una relación de poder como la que ha acontecido en los moradores del mundo en el siglo malo. El gobierno y dominio de la iglesia sobre el Israel mortal y sobre las naciones será desde una posición de servicio, aleluya, porque seremos servidores, siervos del Rey. En nuestro cuerpo glorificado, puro y santo, no habrá cabida para el pecado, para ninguna obra de la carne. Y quiero demostrarte esta posición de servicio del gobierno de la iglesia sobre Israel y las naciones durante el milenio y el reino eterno, en las funciones de reinar, juzgar y ministrar como reyes y sacerdotes. Son 5 razones, hermano, que demuestran esta posición de la iglesia. Vamos a describirla. Primera, la Biblia enseña que siempre ha habido y habrán 3 tipos de pueblos y naciones: Israel, la iglesia y las naciones. Y la iglesia tiene una posición de gobierno en servicio sobre Israel y las naciones. La primera razón de esto la encontramos en la descripción de la Nueva Jerusalén, en la cual dice la palabra que había 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Lo cual demuestra, hermano y hermana, que este pueblo seguirá siendo Israel en el reino eterno. Yo quiero que comprobemos esto en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 10 al 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. También dice la palabra, hermano y hermana, que la ciudad tiene 12 cimientos de piedras preciosas con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, quienes representan a la iglesia, lo cual demuestra, hermano y hermana, que la iglesia seguirá siendo la iglesia como un pueblo o nación por la eternidad. Comprobemos esto leyendo Apocalipsis 21, 14. Lee conmigo, por favor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo quiero que recuerde bien esta palabra, cimientos. Si tienes un bolígrafo, subráyalo. Cimientos, que realmente es fundamentos. Y la palabra también enseña que a la Nueva Jerusalén las naciones llegarán a llevar sus riquezas y gloria a la ciudad. Hermano y hermana, esto demuestra que las naciones serán también diferentes a Israel y a la iglesia en el reino eterno. Yo quiero que comprobemos esto. Ve a Apocalipsis 21 y leemos del 24 al 26. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Fíjese usted, hermano y hermana, el hecho de que los cimientos de la ciudad tengan los nombres de los apóstoles representando la iglesia, esto es muy importante porque está demostrando los fundamentos de la ciudad asociados a la iglesia. Y está revelando, hermano y hermana, la posición de la iglesia en sus funciones en el reino eterno en la Nueva Jerusalén. Yo quiero demostrarte esto. Y lee conmigo, ve ahora el libro de Hebreos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 9 y 10.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese usted que la palabra en griego para fundamento aquí es temelios. Y es la misma que se usa en Apocalipsis 21:14, cuando habla de los cimientos de la Nueva Jerusalén, cuya traducción debería ser 12 fundamentos, en los cuales están inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora ves conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese usted, hermano y hermana, que en este versículo 20 de Efesios 2, la palabra que usa el apóstol Pablo para fundamentos es temelios, la misma que se usa en Apocalipsis 21:14 y en Hebreos 11:10. Este pasaje de Efesios 2:19 al 22 nos aclara por qué los cimientos o fundamentos de la ciudad tiene los nombres de los 12 apóstoles del Cordero que representan a la iglesia. A nosotros, amados hermanos y amadas hermanas, a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia está en esos fundamentos o cimientos de la ciudad celestial? Y la respuesta la da el mismo pasaje de Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22 del apóstol Pablo. Y es porque a la iglesia se le ha dado el glorioso, escucha bien, glorioso privilegio de ser templo santo del Señor, templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu, aleluya. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado, hermano y hermana, como sello y como la unción que nos enseña a la iglesia que se le ha dado la bendición de entender el reino eterno, la eternidad, al poder interpretar y entender la poderosa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio. Oh, hermano, ¿quieres seguir leyendo conmigo? Y mira esto maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 2, y leemos del 7 al 12. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Aleluya. Poderosa palabra, hermano. Mire lo que Dios nos ha concedido como iglesia, por causa, hermano, de que hemos sido comprados con precio de sangre. Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado, tú has sido comprado con precio de sangre. Aleluya. Hermano, por causa de que hemos recibido el Espíritu Santo, esto no lo recibió el pueblo de Israel, y mucho menos las naciones que no han querido recibir a nuestro Señor Jesucristo.
El galardón entonces es grande, mi hermano y mi hermana, demasiado grande. Y por eso el diablo ha atacado tremendamente a la iglesia y la ha querido engañar con la sabiduría humana y con las cosas corruptibles de este siglo malo, de este mundo y de esta tierra donde gobierna Satanás. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo quiero que te goces, porque el Espíritu Santo nos ha revelado la eternidad de gloria, hermano, que nos espera y que pronto tú y yo veremos. Aleluya. La iglesia está en los fundamentos de la ciudad celestial porque se le ha concedido la poderosa palabra del Rey, mediante la cual ha podido conocer lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 3, del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, la iglesia está en los fundamentos o cimientos de la ciudad celestial porque a ella se le ha dado la gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas que están, escucha bien, en la Nueva Jerusalén, en el reino eterno y no en esta tierra postdiluviana, esta tierra contaminada de pecado y de muerte. Y a la iglesia el Señor le ha dado la bendición de aclarar la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A la iglesia se le ha dado el privilegio de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esta es la primera razón, hermano y hermana, por la cual la iglesia tiene un gobierno sobre Israel y las naciones, pero un reinado, sacerdocio y juicio desde el servicio. Yo quiero que veamos entonces y nos preparemos para la segunda razón. La segunda razón de la posición de servicio de la iglesia como reyes y sacerdotes sobre Israel y las naciones es que a la iglesia se le ha prometido el reinado y el juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quieres ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 28? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire, hermano, el Señor habla de la regeneración, la cual se refiere a cuando haga todo nuevo. Se refiere al siglo venidero, al reino eterno, cuando el Señor haga tierra nueva y cielos nuevos. Y miren cómo dice que nosotros juzgaremos a Israel. Esto se refiere, hermano, al gobierno en cuanto a la capacidad de sojuzgar como le fue dada a Adán antes del pecado. Y se refiere al reinado. Así pues que veamos entonces la tercera razón. La tercera razón de la posición de servicio de la iglesia como reyes y sacerdotes sobre Israel y las naciones es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escucha bien, el Señor es su cabeza. ¿Quieres ir conmigo a Efesios capítulo 1 y vamos del versículo 20 al 23? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, miren cómo el apóstol Pablo habla del siglo venidero y afirma el apóstol que a Cristo se le ha dado dominio, escuche, sobre todo principado, autoridad,
poder y señorío, aleluya. Y luego dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esto, hermano, no va a cambiar. Porque el mismo apóstol Pablo está hablando del siglo venidero, que es el reino eterno, y además la iglesia se unirá al Señor en las bodas del Cordero. Tú le puedes decir al hermano que está a tu lado, estaremos en esas bodas del Cordero. Hermano, mire, este pasaje de Efesios, el capítulo 1, del versículo 20 al 23, está revelando parte de la organización del gobierno en el reino eterno. Y esta organización es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Jesucristo, el Rey al que se le ha dado toda autoridad sobre todo, y Él es y será la cabeza de la iglesia eternamente. ¿No te gozas por eso? Dile al hermano que está a tu lado, gózate por eso. Veamos entonces la cuarta razón. La cuarta razón de por qué el gobierno de la iglesia sobre Israel y las naciones lo enunciamos en la tercera razón. Y es, hermano, que la iglesia es la esposa del Cordero, aleluya. Mira lo que dice Apocalipsis 19, del versículo 6 al 8. Lee conmigo, por favor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esta palabra. Dale la gloria a Dios, mi hermano. Poderoso y glorioso eres. Aleluya. Hermano, miren cómo en el versículo 6 se habla del reino de Cristo y dice en el versículo 7 que la esposa, que es la iglesia, se ha preparado para las bodas del Cordero, que ya han llegado, hermano, y por ello debe de haber gozo y alegría. Mire que en el versículo 8 dice que la iglesia se le ha concedido, subraya eso, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, por cuanto la iglesia es la esposa del Cordero, y a ella le acontecerá lo siguiente. A. La iglesia será la primera nación completa, escucha bien y toma nota de esto, redimida en el arrebatamiento. B. La iglesia será la primera en romper las ligaduras de la muerte, porque la iglesia inaugurará la primera resurrección, la resurrección de vida. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la C dice que la iglesia será la primera en ser glorificada. Aleluya. Y dice D que la iglesia será la que venga con el Señor Jesucristo después de la tribulación. Quinto, y ahora hemos llegado a la quinta razón, hermano, que demuestra la posición de la iglesia en su gobierno sobre Israel y las naciones. Y esta quinta razón la enunciamos al inicio de esta prédica, y son las 12 promesas que el Señor le ha concedido a la iglesia, que están centradas en la descendencia eterna, la tierra y los cielos nuevos eternos y el gobierno eterno. La Biblia, hermano y hermana, especifica que son 12 promesas para la iglesia, porque están en los 7 mensajes para ella en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y estas 12 promesas forman parte de la revelación de Apocalipsis, que es para los tiempos del fin. Dile al hermano que está a tu lado, estamos en los tiempos del fin. La Biblia es clara en que los 7 mensajes aparecen antes del inicio de la tribulación. Y ya hemos llegado a este tiempo del fin, hermano y hermana. Estamos en la antesala del juicio, y lo más triste es que la iglesia en estos tiempos del fin no conoce estas 12 promesas y no quiere saber nada de ellas, porque está entretenida en las cosas de este mundo, está aferrada a esta tierra y no anhela el arrebatamiento de la iglesia. No anhela la resurrección de los que durmieron en Cristo. No anhela la glorificación del cuerpo.
cuerpo. La iglesia quiere seguir en esta tierra y no está gimiendo, no está clamando por ser digno de escapar de todo lo que vendrá. La iglesia del tiempo del fin no está orando, ven Señor Jesús, porque se ha olvidado que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven Señor Jesús. Se está cumpliendo, hermano, la profecía de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Los remanentes santos de la iglesia que sí están escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios, están anunciando que ya viene el Rey. Pero la mayoría, hermano, de las iglesias en este tiempo final no quieren creer en este anuncio maravilloso. Pero tú, hermano y hermana que estás viendo esta prédica, ya conoces las 12 promesas que nos ha revelado el Espíritu Santo de Dios y que son parte de las inescrutables riquezas de Cristo. Tú, hermano y hermana que estás viendo, ya conoces que Dios ha concertado pactos eternos, 8 pactos, escucha bien, en los que ha otorgado 3 poderosas promesas de la descendencia multiplicada eternamente, que multiplicará la alabanza y la adoración a Dios por los siglos de los siglos. La promesa de la tierra nueva y los cielos nuevos, infinitos y eternos. Y la promesa del gobierno eterno, hermano, de reinar y juzgar y ministrar a Israel y a todas las naciones. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Tú, hermano y hermana, ya sabes de estas 3 grandes promesas que están contenidas en las 12 promesas de los mensajes que nos ha dado el Señor para este tiempo del fin. Y este conocimiento es una prueba más, hermano, de que nuestra partida en el arrebatamiento está a la puerta. Está cerca. Ese día, hermano, en que el mismo Señor Jesucristo venga a las nubes a llevarnos a la nueva Jerusalén y veamos los cimientos, escucha bien, los fundamentos de las piedras preciosas brillando con fulgor indescriptible, escucha, con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermano, allí, inscritos. Está cerca el día, hermano, en que el Señor nos diga, mira los fundamentos, iglesia, mira los fundamentos de mi palabra, la que amaste, la que creíste y por la que estás ahora aquí conmigo, aleluya. Y después de ver estos gloriosos cimientos, hermano y hermana, caminaremos hasta las puertas aperladas, escucha, las 12 puertas, y veremos, hermano, los nombres de las familias de Israel, las 12 tribus, y el Señor nos dirá, yo amo la descendencia santa y pura, y esos 12 nombres de las familias así lo certifican. El Señor nos dirá, entra por las puertas que tiene la ciudadanía celestial con toda la herencia eterna y entraremos a la ciudad donde todo será maravilla, gloria, poder, adoración y lor a nuestro Dios Todopoderoso. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, poderosa y gloriosa. Espíritu Santo de Dios, sigue ministrando a mis hermanos que guarden y atesoren esta palabra, porque el Espíritu Santo le estaba enseñando en esta mañana cómo las Escrituras son abiertas cuando tú te dispones en santidad a amar la palabra, porque la palabra es vida y vida eterna. Yo te doy las gracias y te bendigo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.